Hola, muy buenas noches. Las y los escucho. ¿Cómo está, ministra? Buenas noches. Buenas noches. Ministra, el triunfo del Partido Republicano, que el mismo mandatario reconocía hace pocos minutos, ¿puede ser leído como un voto de castigo a este gobierno? Se lo pregunto porque ingresa de lleno una fuerza política al Consejo que no comulga con los cambios constitucionales que ustedes han impulsado y que está en las antípodas, podríamos decir, del programa de gobierno que ustedes propusieron. Primero, creo que no nos corresponde hacer análisis de los movimientos de las bases electorales, ¿no?, en el mundo de la derecha de nuestro país. Lo que sí podemos señalar, y lo ha dicho el presidente de la República, ¿no?, que aquí hay fuerzas democráticas que en su momento tuvieron que ponerse de acuerdo para habilitar un nuevo proceso constituyente. Fuerzas que en su diversidad política, muy distintas, lograron señalar la importancia de abrir un nuevo proceso para contar con una constitución hecha en democracia y que responda a las necesidades de nuestro país en pleno siglo XXI, con su realidad actual, con su diversidad, con sus anhelos, con sus esperanzas. Y esa vocación mayoritaria está representada hoy día en el Consejo Constitucional. Y el gran desafío que tiene ese espacio es poder dialogar, poder sentarse a la misma mesa y alcanzar aquellos acuerdos que no son nada fáciles, pero que son demandados por la ciudadanía para tener normas constitucionales y una propuesta constitucional que esta vez sí logre representar a las grandes mayorías. Por lo tanto, si uno quiere hablar de triunfos o de avances, hoy día Chile ha dado plena demostración, no solamente en el propio país, sino que en el mundo, que las diferencias y que sus conflictos, por ejemplo, en materia de debate constitucional, los puede seguir intentando resolver con democracia, con diálogo y con acuerdo. Y esperamos que esa sea la principal tarea después de esta elección de aquellos consejeros y consejeras constitucionales que fueron electos. Ministra, queríamos saber qué visión tiene el gobierno, si existe alguna especie de autocrítica o cómo observan esta situación de los votos nulos, cómo lo explican, si obedece más bien a este voto de castigo o ustedes consideran que faltó información, principalmente de la ciudadanía, que en muchos casos vimos los votos marcaban una preferencia por cada lista sin saber que el proceso no era así. Si ustedes tienen allí también alguna mirada respecto a ese fenómeno. A ver, yo creo que es importante no asumir con paternalismo, ¿cierto?, a veces la decisión de la ciudadanía de votar nulo, ¿no?, o el voto blanco. Tenemos la primera elección de representantes con voto obligatorio e inscripción automática en nuestro país. Es natural y bastante predecible que hubiera un aumento de los votos nulos, por distintas razones, ¿no? Pero esto es predecible, es normal, pasa a nivel mundial cuando se generan procesos eleccionarios con estas normas como tenemos hoy día, el día de hoy, ¿no?, que antes no lo teníamos. La primera vez que tuvimos voto obligatorio fue en el contexto de un plebiscito. El comportamiento del voto obligatorio con inscripción automática, que fue lo que heredamos de los últimos cambios electorales, hoy día se materializa con elección de consejeros y consejeras, ¿no? Por lo tanto, creo que hay distintas razones, pero era una posibilidad real el aumento de votos nulos. ¿Pero cree usted que faltó más campaña de información para que la gente supiera cómo tenía que votar, en este caso, cuáles eran las opciones que se tenían que marcar? ¿Ustedes tienen una mirada en respecto a eso? Yo sé que hay muchas razones, pero sobre ese punto de la campaña. Y creo que eso es parte también de los análisis que tienen que hacer las listas, los propios partidos, el tiempo de las campañas, el tenor de las campañas. Evidentemente no le corresponde al gobierno juzgar el desempeño
de las campañas electorales y la capacidad de incentivar, ¿cierto?, a la votación informada de los planes, propuestas, programas, posiciones de cada candidato y candidata. Esas son reflexiones que tendrán que probablemente hacer las distintas fuerzas políticas, las propias candidaturas, los partidos que se dieron a la tarea, ¿cierto?, de mostrarse como una alternativa ante la ciudadanía. Es que ayer no haya faltado campaña del gobierno en ese tema. A ver, es que vuelvo al punto. Primero, es natural que en un contexto de voto obligatorio, con inscripción automática, se acrecienten los votos nulos. Esto es una realidad a nivel mundial. En segundo lugar, la información sobre las candidaturas, sus opciones, sus posiciones políticas es tarea efectivamente de quienes constituyen las listas y las alternativas a presentar ante la ciudadanía. El Estado, el gobierno no puede suplantar el rol de los candidatos, candidatas o de los partidos. Ministra, con los resultados que hemos visto esta tarde, con un claro y contundente triunfo del Partido Republicano en la conformación de este nuevo Consejo Constitucional, ¿sería un error llamar a rechazar desde ya este nuevo proceso constituyente y el resultado finalmente de este proceso constituyente? ¿Les hace sentido el mensaje que entregó esta semana el senador Latorre en línea con eso? Voy a reiterar algo que hemos señalado desde el primer momento. Hoy día lo que hemos hecho en nuestro país es elegir a las y los consejeros constitucionales. Ahora viene una ardua tarea para el Consejo Constitucional y que obviamente como gobierno le deseamos la mejor de la suerte, que prime el ánimo de diálogo, la vocación democrática, el desafío de lograr acuerdos, porque si no se logran acuerdos es muy difícil poder tener normas constitucionales, no solamente que representen a las grandes mayorías, sino que sean aprobadas. Por lo tanto, queda trecho por andar. Hoy día la responsabilidad y el protagonismo está en las y los consejeros constitucionales y luego la ciudadanía que nuevamente tendrá que participar en las urnas juzgando si el resultado de ese trabajo le satisface a sus expectativas, si representa realmente el Chile que quiere, que desea, que ha soñado, que si considera o no que esa propuesta puede entregarnos un mejor país, una mejor democracia, una mejor norma de convivencia entre en medio, ¿cierto?, de nuestra diversidad como país, etcétera. Es decir, no podemos adelantarnos a resultados y en última instancia, cuando estén los resultados, va a ser la ciudadanía la que pueda juzgar si ese resultado le representa o no. Ministra, ¿qué tal? Buenas noches. Ya con los resultados en mano, ¿se confirma de cierta manera que fue un error la tesis que impulsó el PPD de ir en estas listas separadas dentro del oficialismo? Ellos apuntaron en su momento a un mundo de la centroizquierda que finalmente no se vio reflejado, al menos en esta elección. ¿En qué pie queda ese mundo en particular dentro del gobierno? A ver, nosotros consideramos que como gobierno corresponde respetar la autonomía de los partidos políticos y cómo deliberadamente puedan definir en sus propios espacios, ¿cierto?, sus posiciones, ¿no? Y ahora también lo mismo respecto a la evaluación que tendrán que hacer las distintas fuerzas políticas, tanto de sus desempeños como de sus decisiones, ¿no? Para nosotros lo fundamental como gobierno es seguir gobernando. Tenemos una agenda ardua que busca responder a distintas problemáticas que siguen presentes en nuestro país: el alza del costo de la vida, el problema de las pensiones, el problema de la seguridad, el problema de la mala distribución de la riqueza que existe todavía en Chile, y para eso sí vamos a requerir mucho diálogo y mucha unidad. Chile requiere mayor entendimiento, requiere mayor unidad. No basta con la voluntad del Congreso, no basta con la voluntad del Gobierno, requiere la voluntad de todos en conjunto. Así como lo hicimos con el proyecto de las 40 horas, esperamos también lograr esos entendimientos, esos acuerdos materializados en los espacios que corresponde y particularmente en el Congreso Nacional, donde va a monitorizar no solamente el trabajo unitario de los partidos oficialistas, sino que también los que están en la vereda del frente y que tiene una representación importante en el Congreso Nacional. Por lo tanto, más allá de las evaluaciones correspondientes que tengan que hacer los partidos ante los resultados de esta elección del día de hoy, para nosotros lo fundamental
es promover y asegurar que haya entendimiento en el Congreso para responder a las necesidades y la urgencia y las transformaciones profundas que también nuestro país viene demandando hace mucho tiempo y que lamentablemente se han tenido que expresar en masivas manifestaciones cada cierto tiempo en nuestro país. Por lo tanto, la tarea ahora de nosotros es el llamado a la unidad, a los acuerdos. Muchos pidieron postergar acuerdos y diálogos para después de esta elección. Bueno, es momento del acuerdo. Ya esta elección sucedió, tenemos que seguir gobernando, tenemos que seguir legislando en el Congreso y por lo tanto esperamos que el diálogo, el entendimiento y los acuerdos se materialicen. ¿Y para qué? Para responderle a la ciudadanía. En la agenda de seguridad, en la agenda tributaria, en la agenda de royalty, en la agenda de pensiones, de Sistema Nacional de Cuidado, de salario mínimo y tantas otras materias que demandan con sentido de urgencia nuestro país para construir un Chile más justo, más seguro y más democrático. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Justamente mi pregunta está enfocada en lo último. Esta semana se votan proyectos como el royalty, el salario mínimo, por ejemplo. ¿Cuál es el llamado que se hace a la oposición? Hay algunas voces que han manifestado cierto temor porque puedan envalentonarse después de este triunfo por parte de los republicanos. ¿Cuál es el llamado que se hace ahí en el Poder Legislativo? A ver, yo creo que es importante, después de esta elección, que como gobierno no nos tengamos que enfrentar a vetos o obstrucciones de cambios y reformas que son urgentes en nuestro país, porque eso alimenta el descontento, alimenta la desconfianza, alimenta la incertidumbre, que desde las instituciones democráticas no seamos capaces de dar resultados concretos en materia de salario, en materia de pensiones, en materia de redistribución de la riqueza para financiar urgencias sociales como el tema de la seguridad o el financiamiento para la disminución de las listas de espera. Lo único que va a hacer es alimentar más la desafección. Y nosotros tenemos la responsabilidad política de responder ante la demanda ciudadana. Y esa responsabilidad política parte obviamente desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, pero requiere también del Congreso Nacional en su diversidad política. Porque nadie tiene la mayoría absoluta para aprobar los cambios. Nos necesitamos a todos y todas. En ese sentido, nosotros vamos a insistir en la reforma, el compromiso de programa de gobierno que hemos tenido, entre ellos el salario mínimo y el royalty, para mejor aprovechar los recursos del cobre, y con esos recursos desarrollar las regiones, las comunas, etcétera, pero no lo podemos hacer solo como gobierno, y tampoco lo podemos hacer solo con los parlamentarios y parlamentarias del oficialismo. Requerimos a sectores de la oposición. La pregunta es si esa oposición va a estar disponible a materializar en los hechos lo que en la palabra se señala, que es la importancia de la unidad, de los acuerdos y del diálogo. Nosotros hacemos un llamado a que esa vocación democrática se exprese en hechos y no solamente en palabras. Bien, para terminar, solo quisiera aprovechar esta oportunidad en nombre del Gobierno de lamentar el fallecimiento de don Patricio Bañado, una lamentable pérdida porque fue un periodista excepcional que hizo un trabajo que merece el más transversal de los reconocimientos por la recuperación de la democracia, un periodista valiente que fue, ha sido y seguirá siendo ejemplo para muchos y muchas. Así que en nombre del Gobierno, el pésame a su familia, sus seres queridos, al mundo de las comunicaciones y a todos a quienes hoy día han lamentado la pérdida de uno de los grandes de nuestra historia. Muchas gracias.